¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Pues vamos a la escuela política. Manifiesto procolectivista, septiembre de 1936. No abriguéis ningún temor. En nuestras filas no hallaréis militares que os encadenen a las disciplinas cuarteleras, ni curas que exploten vuestros sentimientos con fábulas de tipo comercial, ni capitalistas que mantengan queridas a costa de vuestro sudor, ni monarcas, ni aristócratas que ejerzan sobre vosotros el derecho de pernada. Solo hallaréis hermanos, y como a tales os acogeremos. Venid sin tardanza, sin vacilaciones, y entre todos crearemos una nueva sociedad en cuyo seno hallaremos el amor, la paz y la cordialidad que siempre nos fueron negadas. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo. El sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi 3 millones de campesinos se organizan en 1700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. Nos sentíamos involucrados
y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni el egoísmo no existía. ¿Cómo va a existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que no, que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, como crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontró muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. No hay salario, no hay renta, no hay comercio, no hay autoridad, no hay norma que antes no sea acordada. No hay impuesto, no hay explotación, no hay cuota de arrendamiento, no hay alquiler. Las tierras de los burgueses fascistas y sus casas quedan en poder de la colectividad. Lo que falta en el pueblo para los de la agrupación cooperativista se obtiene por intercambio con otros pueblos. Es enteramente voluntario el ingreso en la colectividad, y los animadores de esta se remiten a las pruebas para convencer a los trabajadores individuales de que, incluso desde el punto de vista material inmediato, la colectividad laborante es más favorable que el trabajo individual, como es también más beneficioso para el individuo mismo aquella solidaridad de todos. Han comprendido los camaradas que la línea fronteriza entre ayer y hoy es la desaparición del jornal y el establecimiento de una convivencia nueva. Cuando uno de los propietarios, que se llaman medianos, acude al comité con la pretensión absurda de que éste le autorice para llevar jornaleros, tiene que convencerse de que el salario está desterrado en absoluto de las costumbres. Y se ven obligados los trabajadores a trabajar, estén o no en la colectividad, a trabajar para ellos y no rebasar el término humano. En esta colectividad que ha dado una cincuentena de bravos para el frente y asiste a este con sanos productos de la tierra, todo es espontáneo y progresivo. Nadie fuerza a nadie, todos ayudan al vecino y se ven ayudados por este. En un rincón se ve el tractor, símbolo de la nueva producción, en espera de ser utilizado con provecho. Está en primer plano una biblioteca. Las escuelas que nosotros deseamos libres y racionalistas, sin injerencias ni intromisiones, constituyen tal vez la primera de las preocupaciones de estos bravos labradores que aspiran modestamente a recibir lecciones teóricas sin saber que las están dando en el terreno incuestionable de los hechos. Mas de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos tres hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Mas de las Matas. Se les buscó un local. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres también. Pues como todos estaban dentro de la colectividad voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las 3 o 4 se juntaron los sillones y toda herramienta y todo, y
y allí trabajaban gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí. Porque también hubo inconvenientes con eso. Algunos decían, ay, estos barberos, estos grandules que de día se pasean por ahí, pero tengo que decir, pero trabajan la noche. Que ellos trabajaban hasta las 10 de la noche para llegar a todos. No, había gente que no se daban cuenta que esos trabajaban más tarde. En fin, esos son pequeños inconvenientes. El mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí, por ejemplo el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona, pero era para todo el mundo igual, no había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que al ser todo gratis, te acuerdas del tabaco, el café, bueno, sí, ese es un problema que se creó. Sí, todo claro, el mundo quería tomar café porque era gratis, todo el mundo a fumar, o por lo menos recogerla, y eso hubo que rectificarlo. Entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, el tabaco estaba racionado, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. En todos los pueblos aragoneses colectivizados se dieron experiencias semejantes. Yo entré, pero convencido de que propio nada. Mis casas se quedaron casi llorando y oye, ve los machos, los dineros que había y la comida y las ovejas, todo lo entregué allí, pero con un entusiasmo que ni me di cuenta ya. Lo más urgente, claro, hubo que ocuparse de la gente mayor, hubo que ocuparse de la infancia, de manera que no hubiera ni huérfanos ni gente pobre. Tratábamos de que no hubiera ni pobres ni ricos, sino gente igual, ¿no? Había viudas con criaturas pequeñas, que cómo iban a hacer para comer. Sí, colectivamente podían salvarse la vida, pero individualmente tenían que seguir viviendo en la miseria y toda esta gente. Los ancianos, que no habían tenido en su vida no habían tenido un día de descanso en su vida. Cada uno hacía lo que quería a partir de 62 años. Y a partir de 60 a 62 no se les daba nada más que trabajo fácil a hacer. Ese era el médico que decía, no, este hombre está cansado, se tiene que descansar. Era el médico que tenía que... Y como la gente aquí no había nadie que estaba malo nunca, aquí estábamos todos buenos, en aquella época. No queríamos ni estar malos, porque estar malos en aquella época hubiera sido ser falso, ¿no? Representaba, incluso había gente que tenían un mal de muelas o lo que fuera, pequeñitos, esto, que hubieran podido quedarse en casa porque el médico hubiera dicho, quédate en casa hasta que te sepas el mal de muelas. Pero no, él daba vergüenza de quedarse en casa porque si no era una falta que cometía, algo que cometía contra el trabajo colectivo, contra la necesidad del momento de guerra. Todo funciona así en estos pueblos, Era la primera vez en toda la vida que podemos estar juntos con los hombres, podemos tocarnos, podemos bañarnos, podemos trabajar juntos. Entonces, no, las mujeres en reuniones no tenían tanto la palabra, pero estaban presentes y querían decir sus cosas, tenían su propio trabajo, pero un movimiento aparte no había, no necesitaba, porque la emancipación entonces fue que vamos a ir juntos, porque antes no podíamos. El ejemplo más importante de solidaridad
es el que demostraron las colectividades al acoger las poblaciones de refugiados. Las poblaciones que venían de frentes o de poblaciones que los fascistas habían tomado, que los ejércitos de Franco habían tomado, y que o bien que en un momento determinado se consideraban inseguras y se iban hacia retaguardia y eran acogidas por colectividades de estas áreas comarcales que daban trabajo, vivienda y educación, los tres pilares básicos en los cuales las colectividades eran fuertes y permitían más o menos un servicio de acogida. En realidad este modelo de acogida de refugiados yo pienso que es el primer gran modelo de acogida de refugiados del siglo XX, es la primera gran experiencia masiva de recogida de refugiados. No rechazaron, al contrario, aceptaron la responsabilidad y les proporcionaron elementos de subsistencia iguales. No hay derechos para unos y derechos para otros, hay derechos para todos y los derechos son iguales. Ahora eso sí, las limitaciones también son iguales. Gritamos en las calles miles de indignados, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo.